Bueno, pues sobre la meditación ya hemos hablado muchas cosas y se pueden hablar muchísimas más, naturalmente. Hay tantas cosas que se pueden decir de la meditación que realmente eh, son interminables, ¿no? Pero quizás una de las cuestiones, ¿no?, que son básicas y fundamentales en la práctica de la meditación es la concentración. La concentración es, de hecho, podríamos decir que es el elemento fundamental, ¿no? Digamos, el fenómeno de consciencia que consiste en sostener o en mantener la atención focalizada, centrada en, en algo, ¿eh? En algo que no tiene por qué ser un objeto. Ya sabéis que el sasen, o sea, la meditación que practicamos, es un tipo de meditación que se denomina o que se puede denominar meditación sin objeto. Una meditación intuitiva sin objeto. Es decir, no focalizamos la atención o no concentramos la atención en un objeto ni externo ni interno. Es decir, pero eso no quiere decir que no exista o que no sea necesario la concentración. Es necesaria, incluso es imprescindible. La concentración requiere entrenamiento. De hecho, se podría decir que no existe ninguna actividad humana, ¿eh? al menos humana quiero decir, que no precise concentración para poder ser realizada de manera adecuada. Es decir, cualquier tarea, cualquier actividad, si se quiere llevar a buen término, precisa unos niveles de concentración adecuados. Hay naturalmente actividades que requieren un nivel de concentración muy básico, muy elemental, muy mínimo, y hay otro tipo de actividades que requieren un nivel de concentración muy alto. Eh, Podríamos decir que la meditación o la práctica de la meditación se puede encarar respecto al tema de la concentración de dos maneras complementarias. Una tiene que ver con la propia concentración en sí misma, es decir, con aplicar un nivel de concentración alto en sí mismo que permita ahondar, ¿no?, que permita llevar a la mente o al espíritu, ¿no?, como se traduce, por ejemplo, la, la terminología, la filosofía de la religiosidad, ¿no?, de la que habla Kitaro Nishida, por ejemplo, ¿no? Eh, es decir, alcanzar un determinado estado meditativo, la mente meditativa, que diría Krishnamurti, esa mente silenciosa, requiere un nivel de concentración alto, muy alto, para que devenga ese estado meditativo. Por lo tanto, la meditación es un estado, ¿eh? Pero es un estado que adviene o tiene lugar cuando se sostiene un nivel de concentración, de atención muy alto, ¿eh? Y eso se mantiene ¿eh? Durante un tiempo. Por lo tanto, es una tarea, ¿eh? Es un trabajo, podemos decir así, y requiere un entrenamiento, ¿eh? Entonces, en la medida en que uno entrena, digamos, ejercita la práctica meditativa, la capacidad de concentración es mayor.
se incrementa la capacidad que tenemos para concentrarnos. Entonces, este es o sea, son las dos vertientes, ¿no?, que hace un poco acabo de apuntar. Por un lado, tenemos la aplicación de una alta concentración para poder ahondar, ¿no?, y para poder dar lugar a un estado mental meditativo, vamos a decir así, un estado de conciencia meditativo. Y por otro lado, tenemos la propia práctica meditativa como un entrenamiento, como un ejercicio que va a desarrollar la capacidad de concentración. Por lo tanto, podríamos decir que sin concentración no vamos a ningún lado, ¿no?, en ninguna tarea, en ninguna cuestión. Es decir, si uno tiene que hacer una tarea o tiene que desarrollar un trabajo o encontrar una respuesta a un problema, etcétera, necesita un mínimo de concentración, necesita focalizar, sostener la atención en algún asunto. Cuando el tema es un tema urgente y vital, nuestra propia naturaleza tiende a concentrar, ¿no?, nos lleva a un estado en el que todo deja de tener importancia y relevancia y tenemos toda la atención concentrada por necesidad en determinado asunto, ¿no? Pero luego hay otras muchas cuestiones que compiten con, digamos, aspectos, ¿no?, del funcionamiento mental que perturban o dificultan, interfieren, ¿no?, con la tarea selectiva eh, que requiere concentración en un momento dado y que eh, tomamos la determinación de aplicar, ¿no?, de asumir, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no?, que hay que incrementar, es decir, hay que avanzar, por así decir, ¿no?, desarrollar una capacidad de concentración alta. No vale plantearse, bueno, digamos que cualquier cosa, digamos, que el nivel de atención que tengamos sea tan frágil, ¿no?, que cualquier cosa lo desplace. Eso no puede ser, porque no nos permite ahondar. Simplemente centramos la atención en una cuestión y dentro no llega un minuto cuando ya se nos ha olvidado. Estamos en otra cosa y nos hemos olvidado completamente, ¿no? Es como si alguien te dice, oye, sujétame aquí esto, ¿eh? Y dices, vale, vale, sujeto esto, ¿no? Y dentro de unos segundos, pues te has olvidado de esto y... Sí, pero no te dije que me sostuvieses esto. Ah, perdona, que se me olvidó, ¿no? Nos ocurre esto. Incluso a veces uno puede eh, encarar una tarea y ya veis que es interferida, pues, por mil pensamientos, ideas y tal, ¿no? Entonces, ese estado mental disperso, dispersivo, pues nos retrasa las tareas o no permite que la tarea pueda contar, ¿no?, con nuestro potencial intuitivo, creativo, etcétera, ¿no? Y esto es debido a la falta de concentración. Así que es un asunto, como digo, de vital importancia, ¿no? Para mantenerse bien concentrado hace falta también entrenar la postura física, ¿no? Tener una postura que resulte cómoda, ¿eh? O cómoda no quiere, no,
no quiere decir o no podemos asociarla a estar demasiado distendida, ¿no? O espatarrada, cómoda, pero no es cómoda para dormir, es cómoda para que se mantenga una tensión justa, pero que nos permita estar relajados y no incómodos o no perturbados, ¿no? Por algún tipo de incomodidad o de dolor, ¿no? Entonces, hay que buscar una postura propia, algo que nos resulte mm, eh, adecuado, ¿no? a nuestras características, ¿no? Y asentarnos en ella. Esto requiere también entrenamiento, como todo. Entonces, pero hay que buscar esa postura y entrenarla, corregirla, modificarla cuando es necesario, porque puede ser que haya una postura que nos resulte adecuada durante un tiempo, pero como nada es eterno y todo está en constante el flujo de cambio, pues lo que ahora sirve puede mañana no servir. Entonces hay que estar también flexibles y abiertos a modificar y no estar ahí empeñados en sostener una postura que no nos ayuda, ¿no? Que no es adecuada. Eso por un lado, la postura. Otra cuestión muy importante, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es la respiración. La respiración debe ser natural, debe ser no forzada, no artificial, no, eh, no extraña, lo más natural posible, pero sí ese estado de relajación, de sosiego, de tranquilidad, ¿no? de distensión, va a llevar o debería llevar hacia una respiración rítmica y profunda. Y hay que procurar automatizar o normalizar una respiración que tenga su inicio en el abdomen ¿eh? Y que, digamos, parte de la misma sea abdominal. Sea una respiración completa, pero contando con el abdomen. No puede ser que respiremos solamente aquí arriba o de manera muy superficial. Esa respiración no nos sirve, es necesaria una respiración profunda para mantener la distensión y también para facilitar un estado mental que sea compatible, ¿no? Con la concentración, con estados de concentración. Y luego ya si nos vamos al ámbito de la conciencia y de la voluntad, ¿no? Y del sentimiento, ¿no? de estar ahí y, y de la disposición, ¿no? cognitiva, entonces ahí lo que tenemos es que no quedarnos con nada. Esto ya lo hemos también comentado muchas veces, básico, no quedarse con nada, dejar que los pensamientos, las ideas que vienen y van, pues vengan y se vayan, justamente, ¿no? Entonces, no agarrarse a nada en la medida en que uno queda atrapado recreándose no sé qué idea, no sé qué asunto, no sé qué cuestión, pues hay que soltarse de ahí, ¿no? Y mantenerse consciente de sí mismo, ¿no? De la corporalidad y de la respiración, el flujo respiratorio y mantenerse aquí y ahora. O sea, en este espacio y en esto que somos y en este tiempo. ¿No? O sea, no irse, no divagar, no dispersarse. ¿No? Eh, entonces, esa concentración en estar aquí, ¿no? Y en mantenerse desasido, ¿no? Desapegado, ¿no? Diferenciado del flujo del pensar, de esto y del otro, requiere concentración. ¿No? Es en sí mismo conlleva, es un estado de concentración, ¿no? de focalizar la atención. ¿No?
y de no permitir, ¿no? Que esa atención, ¿no? Se vaya con el pensamiento, como he dicho. Así que eh, si mantenemos la atención, es decir, si nos mantenemos concentrados suficiente tiempo, esto da lugar a un estado meditativo. Entonces, el estado meditativo es un estado de silencio, un estado de presencia. La conciencia está ahí, aquí, ¿no? Consciente de sí misma y ahí. Y esto es lo que hay que ejercitar. Esto tiene muchas repercusiones, pero no vamos a entrar ahí. No, o sea, tiene muchas repercusiones, muchos efectos, ¿no? Muchas bondades, si se quiere decir así, pero no hace falta entrar ahí, sino simplemente lo que hace falta es atender a la necesidad de aquellos factores que van a llevarnos ahí, al estado meditativo, que es lo que nos interesa ejercitar, ¿no? Ya digo que hay muchas, innumerables maneras y aristas, ¿no? Perspectivas desde donde entrar y considerar y hablar de la meditación, ¿no? Pero uno de los elementos críticos, ¿no? Fundamentales, básicos, es la concentración. Concentración. De hecho, la palabra que se traduce por Chan y luego por Zen, el Dhyana, ¿no? O el Dhyana sánscrito, quiere decir justamente esto, ¿no? Concentración, concentración. Un estado de concentración. Entonces, por eso adoptamos una postura de quietud, pero no debe ser una quietud rígida, debe ser una quietud flexible, natural, que permita respirar de manera distendida y de manera también amplia. Y bueno, hay que olvidarse de todo lo demás, ¿no? Del tiempo, de otras consideraciones, de otros problemas, hasta de quién somos, ¿no? Y mantenerse centrado y concentrado durante el tiempo que hayamos decidido meditar, ¿no? O ejercitar la práctica, mantenerse en la práctica. La práctica es una práctica de concentración. Entonces, ¿qué hacemos al meditar? Mantenernos concentrados, ¿no? Por eso, cuando se habla o cuando alguien pregunta por la meditación, pues todo el mundo más o menos viene a decir sistemáticamente que yo soy incapaz de meditar, ¿no? Porque lo he intentado y no puedo, o sea, no soy capaz ¿no? de parar, de detener, ¿no? el pensamiento, la mente. No se trata de parar nada, ¿no? Se trata de mantener una determinación, una voluntad firme en no irse, en no dispersarse, en no recrearse con ninguna cuestión, con ninguna. Y mantenerse aquí y en este momento. Y en el otro es en el momento a momento, ¿no? Mantenerse ahí. Pero para poder hacer eso necesitamos tener una voluntad muy firme para mantener el rumbo, ¿no? Y mantener el rumbo es concentración. Sin concentración no es posible mantener el rumbo, ¿no? Porque justamente lo que impide mantener el rumbo es la dispersión, que es exactamente lo contrario de la concentración, ¿no? De una disposición concentrada. Por lo tanto, esto es el, digamos, el punto principal, ¿no? Que hay que tener en cuenta para afilar ese lápiz, ¿no?
Es decir, el tajalápiz, ¿no? ¿cómo se llamaban los tajalápiz? Un sacapuntas, ¿no? Es decir, el sacapuntas o el tajalápiz es justamente la voluntad, la determinación, la comprensión, la necesidad, ¿no? La apuesta también por eh, ejercitar la concentración para poder concentrarnos mejor. Es decir, cuanto más concentración aplicamos, más capacidad de concentración tenemos. Entonces, igual que si haces ejercicio de manera habitual, tu capacidad para hacer ejercicio aumenta, ¿no? Se incrementa la capacidad para hacer ejercicio, ¿no? Y si dejas de hacer ejercicio, no sé, pues los deportistas de cualquier modalidad, si dejan de hacer ejercicio 2, 3, 4, 5, 6 semanas, ¿qué es lo que ocurre? Que pierden el estado de forma, o sea, pierden la capacidad pierden resistencia, pierden agilidad, pierden etcétera, etcétera, ¿no? Necesitan un tiempo para volver a ejercitarse constantemente, periódicamente, para poder mantener la capacidad para realizar el deporte en cuestión que sea, ¿no? Entonces, ese ejercicio para nosotros está en la concentración. La concentración es la cuestión, el ejercicio madre, ¿no? O matriz, ¿no? Del que derivarán luego los diferentes estados, ¿no? O los diferentes recursos, ¿no? que tengamos que poner en marcha a la hora de ahondar, ¿no? De profundizar, de tener una capacidad, ¿no? Pues para realizar las tareas de la vida pues, de una manera más eficaz o más eficiente también, ¿no? Más creativa y también disponer eh, de una mayor apertura, de una mayor conciencia, podemos decir, ¿no? Un estado más despierto, ¿no? Más, etcétera. Bueno, así que este es el tema, concentración.